Disculpa que interrumpa, Javier. ¿Me puedes decir un poco más de vino? Me diagnostican con leucemia linfática aguda. Si tú hubieras confiado en Dios, estarías muerto. Cuando no hay un cielo o un infierno que te esperan, puedes tú aceptar la muerte con más tranquilidad. En contra de lo que diga la ley peruana, quiero que me ayudes a morir. Yo estoy dispuesto a ir preso por ti. Y yo no sabía que me estaban grabando. Tú y yo somos pareja. Y después acabó preso. ¿A mí también me matarías? Claro, obviamente que sí. Tenemos con nosotros a un psicólogo, eticista, investigador y divulgador científico. Pero además de todo, mi amigo, Víctor García Belaunde. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado venir y compartir estas cosas especiales de las que vamos a hablar hoy día. Como dice Víctor Rioja, ¿te acuerdas de él, el bolita? Claro. Para los 3 días que uno vive y uno ya pasó, estamos hoy día y mañana nos morimos. Vamos hoy día a ser sinceros y hablar a calzón quitado. Cuando yo te he conocido hace como 30 o 35 años, no sé cuánto, a ti te decíamos Vitocho y no a tu papá. ¿Cómo así tu papá te robó el nombre? Bueno, lo que pasó fue que un periodista que entrevistó a mi papá en mi casa escuchó, porque mi papá se llama Vito en mi casa y yo Vitocho en realidad. Y el periodista escuchó que me llamaban Vitocho y le pareció atractivo el apodo y lo comenzó a utilizar para llamar a mi papá. Entonces me robaron el nombre, ¿no? Vitocho en realidad soy yo el original. ¿Y no se lo has reclamado? No, pues si ya lo utiliza, si ya todo el mundo lo conoce como Vitocho. Todo el mundo lo conoce como Vitocho. Pero entonces... en mi casa me siguen llamando Vitocho a mí y Vito a mi papá. Ah, ¿de verdad? Sí, sí. Me parece muy bien, me parece muy bien. Tú eres psicólogo, pero además eres eticista. ¿Qué es esto de ser eticista? Cuéntanos. Bueno, para ser eticista uno tiene que hacer una maestría o un doctorado en ética, ¿no? Normalmente los profesores que enseñan ética en las universidades estudian filosofía o han tenido una puesto en administración tal vez, ¿no? Pero los eticistas son pocos, ¿no? Y es una lástima porque el curso de ética debería ser dictado por eticistas, especialistas en ética, no personas que hayan llegado a la ética mediante la filosofía o mediante los negocios, ¿no? Tú eres un divulgador científico. Tú hiciste una maestría en San Marcos, en filosofía, y luego estuviste en Australia haciendo una maestría en ética. Sí, claro. Yo hago una maestría en bioética en la Universidad Nacional de Australia. Producto de esa investigación salió el libro La genética de Dios, que es un título que tú inventaste, ¿no? Sí. Tenía un título muy académico y me recomendaste ese título y fue un éxito, ¿no? Bueno, yo creo que lo único que sé es poner títulos, no escribir los libros, pero para los títulos sí puedo servir. En algún momento tú eras panelista de un podcast, cuando los podcasts eran solamente en audio, de La Guía Escéptica. Claro. Y en una ocasión me invitaron a ese podcast y yo, como tengo esta obsesión por grabarlo todo, llevé la cámara. Toda relación sexual, de hecho, apunta hacia el orgasmo, pero no siempre se culmina. Hay personas anorgásmicas que igual sienten placer sexual, pero que no llegan al orgasmo. El orgasmo es como el éxito. A veces llega después, ¿no? Y a veces llega muy pronto. O a veces no llega nunca. Salvo que el orgasmo venga muy rápido y sea eyaculación precoz, y eso en ese caso sería un fracaso, no un éxito. Yo ya había comenzado con la manzana escéptica, que lanzamos de la Sociedad Secular Humanista del Perú, y Aurora Gutiérrez vio mi programa y también estaba en ese momento escuchando un podcast que se llama The Skeptic's Guide to the Universe, que era muy popular, un podcast de escépticos. Y me escribió y me dijo, y me interesa tu trabajo, quisiera yo comenzar el primer podcast escéptico en el Perú, ¿no? Y me invitó y comenzamos, ¿no? En el programa ¿cuántos capítulos lograron tener? Como 300. Porque en esa época el podcast era una novedad. No mucha gente escuchaba podcast, ¿no? Ahora sí es bien conocido. Pero... Recuerdo además que grababan en sitios distintos, ¿no? Claro. Hemos grabado una vez en un estudio con unas guitarras eléctricas atrás. Exacto, era un estudio de rock and roll. Hemos grabado en mi casa, grabamos en la casa de amigos, grabamos por internet. Mientras que yo estuve hospitalizado también grababa, yo no dejé de grabar hasta el final, ¿no? En La Manzana Escéptica, a diferencia de La Guía Escéptica, sí era en video. O sea, tú sí hiciste desde el comienzo un programa en video. Esa era la idea, ¿no? Al ver en YouTube había podcasts en castellano, muy pocos, pero eran podcasts de explicaciones científicas,
pero no habían podcast de entrevistas escépticas en el Perú. Decidimos comenzar como con el nombre de La Manzana Prohibida, pero La Manzana Prohibida estaba asociada a una serie de cuestiones sexuales, ¿no? y a una tienda que vendía productos sexuales que se llamaba La Manzana Prohibida, que era más popular que mi programa. Entonces dije, no, mejor, cuando comencé con la guía escéptica, hablé con Aurora y le dije, oye, ¿por qué no le cambio mejor a Manzana Escéptica, ¿no? Que es una marca, digamos, que no hay en internet, seríamos los primeros, y también se alinearía con la guía escéptica y con la visión que tenía la sociedad secular, ¿no? ¿Qué cosa fue la sociedad secular? Porque ahora estamos hablando un poco en desorden porque tenemos la costumbre entre nosotros de hablar en desorden y de hablar de 100 cosas a la vez, nos perdonarán, pero se irán acostumbrando. ¿Qué cosa es la sociedad secular humanista? Bueno, la sociedad secular humanista del Perú es una organización sin fines de lucro que busca promover la ciencia y el escepticismo y combatir a las pseudociencias y a las supersticiones, ¿no? Normalmente cuando queremos saber sobre la moralidad de un acto, llamamos a un cura, ¿no? Pero nosotros queremos que pueda una moral perfectamente establecida sin la religión, y esa moral tendría que ser humanista secular. Así como hay un cura sentado en las discusiones éticas, debería haber un eticista. La Iglesia Católica no tiene por qué tener el monopolio de la moral en el país. Si somos hijos de Dios, si somos hijos de la naturaleza o hijos del azar, si tenemos algo de control sobre nuestra naturaleza y si está bien ejercer ese control. O si te da apendicitis, ¿no? Lo natural es morirte, dejar que la infección continúe, morirte. ¿Vas a dejar de operarte porque estás jugando a ser Dios? ¿Por qué se llama sociedad secular y por qué no se llama sociedad atea? ¿Tú eres ateo? Soy ateo, sí me considero ateo, pero el ser ateo es indefendible y tampoco contiene una moralidad, ¿no? Tú puedes ser ateo y ser humanista, tú puedes ser ateo y ser un violador, puedes ser una mala persona. El ser ateo significa que no crees en Dios o en dioses, inclusive si no crees en algo sobrenatural, ¿no? Es una creencia negativa, no incluye una creencia positiva. En cambio, el humanismo secular sí es una creencia positiva que se puede criticar y que se puede defender. Bienvenidos a La Manzana Escéptica, un programa en el que difundimos ideas científicas, incentivamos el pensamiento crítico y el escepticismo. En el programa La Manzana Escéptica no solamente te dedicaste a hacer divulgación de ciencia, cosa que por supuesto se agradece porque es un programa que no existe en ninguna otra parte de la parrilla, digamos, ni televisiva, en ninguna parte había un producto como este de divulgación científica en un lenguaje muy simple para todos los que no somos, digamos que muy letrados en la ciencia, podíamos entender las entrevistas que tú hacías traduciendo lo que los especialistas decían. Pero también te dedicaste a hacer algunas denuncias. Trajimos a pseudocientíficos y los confrontamos a científicos entendidos en la materia. Por ejemplo, una vez trajimos a una persona que está investigando y que está buscando fondos para un tipo de máquina de movimiento perpetuo que contradice las leyes de la física, de la termodinámica, por ejemplo, ¿no? Uno no puede extraer energía de la nada, ¿no? La energía no se crea ni se destruye. Por lo tanto, no puede existir una máquina de movimiento perpetuo. También una vez trajimos a un cura para debatir con el presidente de la sociedad secular sobre si Dios se puede explicar científicamente, ¿no? O es únicamente por fe. Expusimos a un científico que era presidente de la Red Nacional de Divulgadores Científicos. Y gracias a la exposición que le hicimos, porque al final investigué y resulta que ni siquiera había acabado la carrera de física. Qué raro, porque no está publicada tu tesis en Cibertesis. Normalmente en San Marcos se publican ahí las tesis una vez que uno termina. Y tampoco sale que te hayas graduado de físico. ¿Acabaste ahí la carrera? Falta el último ciclo. Únicamente culminaste 77 créditos de 270. Eso no es ni el primer tercio de la carrera. No estaba fundado en física sólida y no encontré a ningún físico en el Perú que quería debatir con él. Parece que estaban asustados por perder el financiamiento y tuve que conseguir a un colombiano para que a través de internet debatir con él en línea. Y después de esa exposición que le hicimos, digamos, perdió la organización y después acabó preso porque lo comenzaron a investigar y resulta que él estaba involucrado en tráfico de terrenos en el sur, ¿no? Y los que habían, digamos, contratado para votar a la gente de esos terrenos dieron el nombre de Durant y lo persiguieron hasta que acabó preso, ¿no? Inclusive los hijos me instigaron en las redes y me quisieron demandar porque pensaban que yo era el responsable que su padre esté preso. Le digo, yo solamente denuncié la parte pseudocientífica. Los delitos es otra cosa. Claro, eso no era un programa, digamos, de política No. ni periodístico en ese sentido, era de periodismo científico.
pseudocientífico. Claro, por ser pseudocientífico, salvo que mates a alguien, pues no vas preso, ¿no? Claro. Pero él no solamente era un pseudocientífico, sino también era un delincuente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ser un científico y ser un divulgador científico? Un divulgador científico es una actividad periodística, ¿no? No tienes que tener una carrera en ciencias, pero sí es aconsejable que sepas cómo funciona el método científico, obviamente, ¿no? Y tienes que tener la capacidad de poder procesar y masticar lo que dicen los científicos, esos papers duros que uno a veces no entiende, y llevarlo al público. En cambio, el científico no está involucrado en divulgación, el científico está involucrado en el avance de la ciencia mediante experimentos, diseñando modelos, creando tecnología en base a las teorías, ¿no? Entonces, el científico a veces está desconectado del mundo de la divulgación. Y también del mundo de las pseudociencias. Muchos científicos no se meten con las pseudociencias mientras que financien su investigación, ¿no? Entonces ahí entra a tallar los escépticos. Los escépticos practican el escepticismo científico. Ellos sí están involucrados en la denuncia de las pseudociencias, ¿no? A la hora que uno examina el diseño del hombre, encuentra varias imperfecciones. Somos violentos, somos celosos, somos agresivos. No importa si eres religioso o no religioso, tienes que estar informado de la ciencia, tienes que tener la mejor evidencia a la mano para tomar decisiones. Por eso fue una gran noticia la publicación de tu libro, La genética de Dios, porque en un país donde no se publican verdaderamente libros científicos, era un libro científico fuera de la academia, era un libro de divulgación científica muy bien acogido, además creo que se agotó el tiraje. Sí. El primer día se vendieron la mitad y ahora ya no se encuentra. Estoy pensando en sacar una segunda edición para los que no pudieron comprarlo, ¿no? Sí, además fue una cosa tan rara que la editorial tuvo que inventar un sello, porque como no se publica... Claro. ¿Cómo fue eso? Claro, fue con la... Estación La Cultura. Estación de la Cultura, exacto. Había otros sellos, pero inventaron el sello de Máquina de Ideas para la vertiente de divulgación científica. Y creo que no han vuelto a sacar otro libro con ese sello, me parece, ¿no? Pero en todo caso fue el primer libro sobre transhumanismo en el Perú. Yo creo que es interesante porque ahí se plantean muchas cosas como la necesidad de modificarnos genéticamente para superar nuestras limitaciones, ¿no? Para poder superar el cáncer, superar las enfermedades degenerativas, para poder ser más longevos, más inteligentes, ¿no? Para poder alcanzar el futuro al que todos queremos llegar, ¿no? A la hora de modificar nuestro ADN y decidir cómo queremos ser en el futuro, estamos deshumanizándonos. El transhumanismo es el siguiente paso del humanismo. Uno debe utilizar la tecnología para mejorarse y para eliminar las enfermedades, para ser más inteligentes. Deberíamos decidir si queremos morir o no, claro. Que no sea una imposición en la naturaleza. Cuando tú estabas escribiendo este libro y haciendo tu maestría en Australia, eras una persona deportista. Yo recuerdo que tú no solamente eras tablista, sino que además hacías skate, hacías snowboard, todo tipo de deportes de aventura, las cosas más peligrosas, todo lo que sea tirarse a toda velocidad. Ahí estaba Víctor metido, ¿no? Sí. Hacía un poco de todo. Motociclista también. También me dediqué a motocross. Hice motocross y bueno, y usaba la moto para ir por la ciudad, pero mis padres no dormían en la noche cuando salía con la moto, así que tuve que venderla al final para mantener la tranquilidad de mis padres y pensé en algún momento, si sigo montando moto por la ciudad, me voy a matar sí o sí, ¿no? Claro. Entonces tuve que dejar la moto, pero seguí corriendo tabla y cuando podía montaba skate o snowboard algunas veces que se tenía la oportunidad de viajar, ¿no? Y viajando por el Perú, además, con esos viajes a 3 soles que te ibas con Helmut Kessel, se iban a unos sitios así imposibles. Era interesante porque, claro, de estudiante uno no tiene el presupuesto para quedarse en un buen hotel, para comer en un buen lugar, entonces siempre buscábamos lo más barato. Y había una competencia entre nosotros para ver quién conseguía el hotel más barato, ¿no? Y lo más barato que nos hemos quedado fue un hotel en Puno que costaba 6 soles la cama. ¿No? La cama. La cama, sí. Un baño comunal completamente roto, con el desagüe salido. Pero bueno, eso creo que nunca más lo voy a repetir. Siguiendo esta línea de la cosa precaria, digamos, del estudiante, cuando estabas en Australia también comías gratis. ¿Cómo era eso que te ibas a todos los almuerzos de los clubes? Claro, en la Universidad Nacional Australia hay varios clubs. Por ejemplo, el club de
astronomía, el de ateos, el de biología, ¿no? Y siempre al final de las charlas y los eventos hay almuerzos gratis o parrilla gratis, ¿no? Entonces yo veía la manera de coordinar esos eventos para siempre tener por lo menos una comida gratis al día. Martes los mormones, miércoles los islámicos, jueves los cristianos, o todos eran de tu línea de pensamiento. Cuando uno tiene hambre va a cualquier línea y se pone a discutir. Inclusive quedamos con el cura de la universidad a ver si nos podía, porque la sociedad atea australiana es muy pequeña cuando yo estuve ahí. Y conversamos con el cura para que nos dé como espacio la capilla, ¿no? Y las reuniones de la Sociedad Atea Australiana se daban en la capilla de la universidad, gracias al cura, con el que organizamos charlas y debates, ¿no? Entonces, una mentalidad pues un poco más avanzada que las de acá, que los curas acá no quieren debatir, ¿no? Claro. Se sienten que están por encima de la crítica, ¿no? Bueno, es la gran diferencia pues entre el dogma, la religión y la ciencia, ¿no? La ciencia siempre tiene sus verdades sujetas a revisión y la religión normalmente tiene sus verdades cerradas, son dogmas, ¿no? Que no se discuten, porque se supone que son reveladas por Dios. Claro, los dogmas son verdades que no puedes refutar y la Iglesia se basa en una lista de dogmas que son incuestionables, como la Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿no? Yo no entiendo cómo tres cosas pueden ser uno a la vez, ¿no? Porque eso contradice a la lógica, ¿no? Pero la ciencia también tiene unas verdades que no son dogmas, le llaman axiomas, que es una verdad que en principio se puede cuestionar, pero lo ideal es no cuestionarla para que a partir de ahí puedas construir algo más. Por ejemplo, el axioma que la realidad existe, ¿no? Se asume que la realidad existe. En sí misma la realidad no se puede corroborar, pero conviene asumir que exista para a partir de ahí construir las teorías científicas. Claro. ¿Cuánto tiempo fuiste profesor en la universidad o sigues siendo? Porque tú sales de la universidad y luego estudias estas maestrías, pero paralelamente seguiste siendo profesor y has tenido la práctica privada también de consulta. Sí, claro. Ambos hemos sido psicólogos, terapeutas clínicos por varios años, ¿no? Yo he estado más de 20 años enseñando, ¿no? He estado en los CIL, en la Científica del Sur, y siempre me invitaban a la Católica, a San Marcos a dar charlas. También hemos estado en la universidad de afuera, en la Universidad del Centro, que hemos estado juntos ahí presentando los libros, ¿no? Pero, dado un punto, la universidad me exige pasar a docente investigador, porque comenzaba la pandemia y nadie sabía cómo utilizar Zoom, ¿no? Entonces yo me meto una hora antes con mi bata y mi boxer a ver de qué se trataba esto del Zoom, que nadie sabía utilizar, ¿verdad? Y veo que estaba mala luz, camino por un rato, cierro la cortina y me voy a cambiar y de ahí me siento a dar la clase y comienzo a aceptar a los alumnos y yo no sabía que me estaban grabando. Automáticamente se grababan todas las cosas, ¿no? Y al final del semestre me dio una notificación diciendo que los padres y las alumnas habían quejado por mi indecencia pública, ¿no? Como si yo hubiera hecho eso al propósito, ¿no? Por una grabación que estaba ahí, que yo salía de lejos en boxer, ¿no? Entonces, de una manera me acorralaron para dedicarme únicamente a la investigación. Dejé las aulas, pero felizmente que eso me dio tiempo para poder sacar, por ejemplo, el TPP, la escala de pensamiento pseudocientífico que hemos publicado con Freddy y con Fabricio, ¿no? Y ahora estoy con Angelo Fase en una escala para medir pensamiento antivacuna, que es muy importante, ¿no? Porque si vuelve a ocurrir otra pandemia, tenemos que asegurarnos que los médicos peruanos no sean antivacunas, ¿no? Claro. Yo te recuerdo como estudiante, porque hemos estudiado juntos, como un estudiante muy inquisitivo con los profesores. Algunos profesores estaban fascinados contigo, otros, la verdad, que te odiaban un poco. Sí, claro. Porque eres este alumno pesado, que siempre estaba insistiendo, los perseguía hasta el final por la búsqueda de la verdad. Tú eres pues una máquina, eres una persona que no paras. En algún momento de tu vida, algo pasa y se detiene y te cambian la agenda. Sí, eso fue el 2016, en octubre, ¿no? Que me diagnostican con leucemia linfática aguda. Yo tenía 39 años, estaba en el tope de mi carrera, tenía 2 maestrías, enseñaba en varias universidades, tenía ya un libro publicado y el segundo estaba por venir. Y en ese momento, lo interesante es que no me deprimí, o sea, me quedé en shock por unos minutos y dije, bueno, ¿no? Probablemente me muera, tengo que ver la manera de publicar este último libro
y ver mi sucesión en la sociedad secular, ¿no? Claro, yo no era la única figura ahí, pero era una figura importante, ¿no? Y eso me dediqué, ¿no? Felizmente sobreviví, gracias a Dios. Bueno, no fue gracias a Dios, fue gracias a la ciencia. Si me hubiera pasado lo que me pasó hace 10 o 20 años, no hubiera sobrevivido, ¿no? Pero felizmente que existen métodos ahora eficientes de hacer trasplante de médula y existen quimioterapias más precisas que las que habían antes, ¿no? Y muchos piensan que en 10 o 20 años ya se van a poder superar o tratar la mayoría de los cánceres, ¿no? Cuando tú recibes esta información del diagnóstico, que es la leucemia, que además recuerdo que fue de las más agresivas, la más tratable, pero también la que te podía matar mucho más rápido. ¿Qué pensaste? Porque normalmente hay una sensación de culpa con esta enfermedad. Me metí a internet a averiguar y aparentemente no hay una causa, no es como el cáncer al estómago, que es por tomar o por el ají, ¿no? O el cáncer al pulmón, que es por fumar normalmente, ¿no? La leucemia está asociada a tantas cosas, está correlacionada al fumar, por ejemplo, al tomar, a personas que han sido de chicas muy protegidas de los contaminantes, ¿no? Pero no había una causa certera, ¿no? Simplemente dije, bueno, me tocó y voy a intentar hacer lo mejor que pueda con el tiempo que me queda, ¿no? Entonces, yo antes despreciaba mucho el tiempo, ¿no? Viajaba demasiado, vagaba demasiado, ¿no? Y a partir del diagnóstico dije, no, tengo que aprovechar lo que tengo para hacer algo para la siguiente generación, ¿no? Tengo que dejar algo corriendo y andando que pueda sobrevivir a mi muerte, ¿no? Y pensé en la sociedad secular. ¿La cercanía a la muerte te hizo dudar de tu ateísmo? ¿Te hizo acercarte a la idea de Dios? Porque hay muchos casos de gente que está en esa posición desesperada y que nunca ha creído en nada y en ese momento va y se abraza a cualquier cosa. Claro, si es un ateo emocional, por ejemplo, se muere mi madre de cáncer y yo ya no quiero creer en Dios porque estoy resentido con Dios, ¿no? Claro. En ese caso no puede pasar de la no creencia a la creencia rápidamente, pero un ateo racional, una vez que ya ha descartado la imposibilidad de lo sobrenatural, ya no hay vuelta a quedar, creo. No hay que yo conozca casos de ateos racionales que hayan sido reconvertidos, ¿no? Una vez tuve un debate con un cura y me dijo, yo te quiero ver en un avión que se esté estrellando y ahí vas a ver que te conviertes al ateísmo, ¿no? Yo me pregunto, bueno, ese no es un buen momento para juzgar a nadie, ¿no? Si te están torturando, dice, ya, cree en Dios, si te están torturando, bueno, obviamente vas a decir que sí, ¿no? Entonces, uno debe resolver esas cosas con la mente calmada, no agitada, y para que pueda pensar racionalmente, ¿no? Pero no, el cáncer no hizo que creer en Dios, ¿no? Simplemente reafirmé mis creencias filosóficas, ¿no? Y lo interesante es que cuando no hay un cielo o un infierno que te esperan, puedes tú aceptar la muerte, creo yo, con más tranquilidad. Porque es como que te vas de una fiesta y la fiesta continúa, ¿no? Claro, piensas que uno puede extrañar la fiesta que continúa, ¿no? Pero no hay nada que uno pueda extrañar si uno ya no existe, si uno piensa, si uno tiene conciencia, ¿no? Simplemente se apaga la computadora y hay una especie de sueño o te vas a dormir sin sueños de manera eterna, ¿no? Es un poco lo que creo que pasa con la muerte. Entonces no hay manera de extrañar nada, ni de querer volver a vivir, ¿no? Entonces es cuando se alcanza la paz absoluta, ¿no? Y yo creo que eso da cierta tranquilidad. En cambio, si uno cree en el cielo o en el infierno, uno no tiene la certeza que va al cielo, ¿no? Tienes a muchas señoras en la misa confesándose, estresadas, ¿no? Porque no saben si en última instancia algo pasa y acaban en el infierno, ¿no? Por toda la eternidad, ¿no? Por toda la eternidad. Y si el cielo no es un lugar agradable, por ahí que el cielo, no sé, dicen que no hay sexo, que no hay drogas, que no hay heavy metal, entonces debe ser un lugar muy, muy aburrido. Porque además Dios es una especie de cosa majadera que un día salva y otro día no. Cuando algo pasa y es bueno, se dice que Dios es misericordioso, ¿no? Cuando sucede alguna miseria, se dice que Dios es misterioso, ¿no? Sobrevive una niña, ay, Dios la salvó. Claro, Dios la salvó, pero después de mandar un terremoto que asesinó a 100.000 personas. Le pido a Dios que me consiga un estacionamiento y Dios consigue un estacionamiento, mientras que deja de salvar a miles de personas en el tsunami en Asia, ¿no? Pero se ocupa de tu estacionamiento. Pero se ocupa de tu estacionamiento, ¿no? Por ahí que te bota el cielo, se salva ahí. Uno tiene
la garantía de que eso suceda así, ¿no? ¿Te molestaban las creencias espirituales cuando tú estabas en ese estado? Porque yo recuerdo una tía que fue a visitarte y te dijo, he rezado y sé que todo va a ir bien. Y a ti te enfureció un poco. Sí, por momentos sí, pero si estaba en un buen día, más bien agradecía, ¿no? Muchas gracias por el interés, ¿no? A veces comentaba, yo no creo en esas cosas, pero gracias por el interés. A veces omitía que no creía en esas cosas y solamente daba gracias por el interés. Pero me acuerdo cuando estaba en plena quimioterapia, ¿no? Había un cura que solía visitar a los pacientes y me pidió permiso, ¿no? Me dije, tú has puesto que eres ateo en el informe. Digo, claro, entra, ¿no? Y entraba y rezaba con él y conversaba con él y no había ningún problema, ¿no? Claro, pero un poco de compañía y de buen interés tampoco sobraban. Yo creo que hay que apreciar el buen interés y el buen sentimiento de las personas sin tener que validar sus creencias, ¿no? Tú en algún momento te hacen quimioterapia y remiten la leucemia. ¿Qué pasó luego? Se redujo al mínimo, pero siempre había un poco de cáncer residual en la médula. Entonces, al final, la solución final iba a ser el trasplante de médula, que iba a ser complicado, ¿no? Entonces, el trasplante de médula me lo hicieron cuando estaba muy débil. Igual funcionó, pero años después desarrollé algo que se llama la enfermedad del injerto contra huésped, ¿no? Que fue peor que el cáncer y peor que la quimioterapia. Esta enfermedad autoinmune comenzó a atacar mis órganos internos, atacaba mis músculos, mis articulaciones, el estómago, qué sé yo, ¿no? La boca, ¿no? Tenía heridas, hasta ahora tengo heridas en la boca, ¿no? Y esta enfermedad no paró y me dejó en silla de ruedas. Para explicarle un poco a la gente, la enfermedad del injerto contra huésped es el sistema inmune que le pusieron a Víctor, de tu hermana, ¿no? Te pusieron un sistema inmune que no reconocía a su propio cuerpo y sus órganos como propios y lo comienza a atacar. Entonces, con una medicación tenían tu sistema inmune suprimido. Ah, claro. Tenía que tomar inmunosupresores, ¿no? Para dar con el inmunosupresor que necesitaba, tuvieron que hacer varias pruebas. Pasé por algo que se llamaba fotoféresis extracorpórea, que tuve que insertar un catéter y me filtraban la sangre y le irradiaban, ¿no? Y eso fue peor inclusive, ¿no? Hasta que consiguió un tratamiento, digamos, experimental prácticamente, con el que fui mejorando poco a poco y tuve que reaprender a caminar. Antes de volver a ese momento, es importante decir que tú estabas constantemente en investigación de qué era lo que te estaba pasando y de las últimas investigaciones que habían respecto a las medicaciones. En algún momento tú descubres una medicación que te podía hacer bien y se la llevas al médico. Y el médico no tenía idea de que había salido esa medicación. No. Yo tuve la suerte de hacerme trasplante de médula en Florida, gracias a el esposo de la hermana de mi hermana. Me pudieron aceptar allá. Y yo cada ciertos meses voy a hacerme chequeos, ¿no? Porque los médicos en el Perú, o por lo menos los que me han tocado, algunos no se actualizan, ¿no? Entonces yo venía con información de medicinas comunes en Estados Unidos que acá ni siquiera conocían, ¿no? Y no solamente eso, sino que yo regresaba a la siguiente consulta y decía, oye, ¿has averiguado sobre este medicamento? Y ni siquiera lo recordaba, o sea, ni siquiera había apuntado el nuevo medicamento que yo le había traído, ¿no? Entonces yo he tenido que pasar de un médico a otro constantemente, porque es muy difícil encontrar a médicos en el Perú que se actualicen, que estén al tanto de lo que pasa día a día en cáncer, ¿no? Que es tan importante, que avanza tan rápido. En uno de estos viajes que hacías a Estados Unidos, acompañado a tu papá, coincide con Vizcarra, que cierra el Congreso el año 2019. Tu papá era congresista en ese momento y entonces tu papá estaba en el aeropuerto contigo oyéndose y la prensa tirada encima de tu padre diciendo se está fugando del país cuando lo que estaba era asistiendo a la cita médica que ya tenían concretada hacía tiempo. Claro, o sea, cuando Vizcarra cierra el Congreso, mi papá intenta entrar al Congreso, como siempre ha intentado hacer, y le negaban el paso, no podía asistir al Congreso, entonces dijo, bueno, iré a Estados Unidos con mi hijo con la cita programada que teníamos para sus chequeos, que fue 1 o 2 días después de cierre el Congreso. Y claro, como coincidía una cosa con la otra, nos tomaron fotos en el aeropuerto. García Belaún decía
viajado a Estados Unidos. Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, ha salido del país. Le han tomado fotos, están circulando en redes sociales, usted está abandonando el país. El congresista Pitocho se fuga con su familia, ¿no? Me causó mucha gracia, ¿no? Porque regresamos a los 5 días, ¿no? Cuando este tratamiento comienza a fracasar, porque en algún momento funciona el tratamiento para mantener este sistema inmune ajeno dentro de tu cuerpo, más o menos en situación baja, ese tratamiento fracasa y el sistema inmune te comienza a atacar a ti y terminas en algún momento en silla de ruedas. Tu cuerpo se comenzó a endurecer. ¿Qué cosa pasó? Comencé a perder la capacidad de mover las extremidades. No tenía fuerza ni para levantarme de la cama, ¿no? Igual hacía terapia, pero sentía que estaba cada vez más débil, más rígido, más flaco. Y ya dije, bueno, intentaré pues dar lo último, ¿no? Dar lo último. Y ahí fue donde saqué mi tercer libro, ¿no? Dije, por unos 3 libros publicados, tú tienes 14 creo, modestamente unos 3 libros publicados, a unos artículos, y de ahí ya me voy a mejor vida, ¿no? O a ninguna vida, ¿no? Hay que explicarle a la gente que lo que comenzaste fue a perder masa muscular. Ajá. Porque tus tejidos externos se comenzaron a endurecer y entonces el músculo ya no tenía posibilidades de crecer y comenzaste a tener una rigidez corporal que finalmente te impidió caminar. Sí. Llegado un momento, tuviste que usar una silla de ruedas. Y yo pensé que la cosa iba a ir en peor. Dije, bueno, si esto continúa así, probablemente me muera, ¿no? Y ahí fue donde conversé contigo, ¿no? Y te dije, oye, Javier, no sé si es que te acuerdas, ¿no? Si es que esto empeora, yo no quiero sufrir los últimos momentos, quiero que me ayudes a morir. Y yo creo que eso marcó un hito en nuestra amistad, me parece, porque tú me dijiste, sí, yo te voy a ayudar. No te preocupes que si llega el momento y estás sufriendo demasiado, yo te voy a ayudar en contra de lo que diga la ley peruana y poniendo en riesgo tu libertad personal, ¿no? Yo estoy dispuesto a ir preso por ti. Esa fue una conversación que tuvimos en Colombia y que tuvimos en Bogotá, porque luego nos invitaron a un congreso de librepensadores y fuimos a hacer unas exposiciones ahí el año 2022. Y fue un congreso, la verdad que fue un viaje bien bonito, bien interesante. Y tuvimos esta conversación una noche además fue mutuo, ¿no? Porque yo te digo, si yo estoy en esa situación, ¿también lo harías por mí? ¿También me matarías? Claro, obviamente que sí. Obviamente que sí. Habría que ser muy cuidadoso. Ahora ya no lo podemos hacer porque va a salir al aire, ¿no? Pero habría que ser muy cuidadoso, ¿no? Para que no te agarre la prensa o el Estado o quien sea que te pueda denunciar por eso, ¿no? No importa. Tu paz vale más. Sí. Regresando a la época de la silla de ruedas, yo recuerdo un momento en el que tenías tu silla de ruedas, estabas viviendo en Miraflores, todavía solo, estabas viviendo... y en algún momento te digo, Víctor, vamos a la calle, y tú no querías salir en la silla de ruedas. Te daba un poco, no sé si incomodidad, si vergüenza, si que tus vecinos te vieran, si te vieran las chicas en la calle y... Estaba hecho un desastre, estaba todo hinchado, no tenía pelo. Bueno, pero igual te empujé a la calle. Yo de verdad no me quería... Yo hace meses que me miraba en el espejo, la verdad. Pero felizmente pude conseguir una silla eléctrica, bueno, una silla motorizada, ¿no? Pero le llamaban silla eléctrica, imagínate. Silla eléctrica, ¿no? La silla eléctrica era para querían morirse. electrocutar. Pero esa silla eléctrica me dio una independencia, digamos, que no tenía con la silla normal, ¿no? Porque lo que pasa con las sillas en las que te empujan es que te dejan ahí tirado, puedes estar frente a una pared y tú no tienes cómo moverte o acomodarte, ¿no? En cambio, con la silla motorizada uno puede, digamos, ir al costado de la... podemos ir, digamos, uno al lado del otro caminando. Bueno, yo rodando y tú caminando y conversando. En cambio, si tú me vas empujando, no te veo, ¿no? Bueno, pero tú lo que hiciste fue escaparte. Porque nos fuimos a Miraflores, nos fuimos a caminar, o sea, a rodar por las calles. Y Víctor agarró la silla y se largó a toda velocidad. Entonces todo tu miedo se acabó en 3 minutos cuando agarraste confianza y nos fuimos a la calle de las pizzas. Me acuerdo de unas fotos por ahí, las vamos a poner.
Y después no volviste a dejar de salir y ya solo, incluso. A partir, te ibas. claro, tú me instigaste a salir y yo creo que y ahora te agradezco. Y a partir dije, no, mira, con alguien que me ayude a plegar la silla y sentarme, porque manejaba siempre con una persona que me puede ayudar a bajar la silla y ahí con la silla me movía a todas partes, ¿no? Y inclusive me fui hasta Arequipa con Piero que me ayudó a cargar la silla, ¿no? Y esto fue durante un tratamiento que era la fotoaféresis, que fracasó. Los médicos aquí insistían, no, sí va a funcionar, continúa. Una semana más. Y dije, no, ¿sabes qué? Sácame el catéter, quiero comenzar con otra medicación, ¿no? Tenía un catéter puesto acá en el pecho, te sacaban la sangre, la irradiaban y la volvían a meter en una Sí. máquina. Y además era una cosa espantosa que te Me tiraba iba toda la mañana. y caro también, ¿no? Porque solamente hay 3 máquinas de estas en el Perú, imagínate, solamente en el INEN. Y para entrar había cola de espera, obviamente, ¿no? Y para lo que sirven no debería haber ni una. No sé, yo haciendo saltando opiniones acá. Se usa para otras cosas y para otras cosas sí parece que sirve, pero para esto de acá no. Lo que yo condeno es que los médicos han debido averiguar y presentarme otra información, porque yo, después de haber decaído tanto, vuelvo a Estados Unidos y me dicen, oye, ¿qué haces con este tratamiento? Tienes que tomar ruxoltinib y velomosudil, ¿no? Un medicamento no existía en el Perú y el otro se puede conseguir a pedido. Entonces me demoré prácticamente un año para conseguir esos medicamentos en el que seguí decayendo hasta que pude comenzar a mejorar nuevamente, ¿no? Durante ese proceso, tu cuerpo te iba atacando, te llenabas la boca de aftas. Yo recuerdo, además estabas hinchado como de cortisona. Tomaba prednisona, ¿eh? Sí. En algún momento, creo que fue en diciembre del año 2021, pensamos que no la hacías. Sí. Y nos juntamos en tu casa. No, tú pensabas que no la hacía y yo, bueno... Bueno, pensábamos que no la hacías, tú y yo, no sé, o yo y mi otro yo. Y decidí hacerte una entrevista. La última entrevista. Una última entrevista larga, una última entrevista larga sobre todo lo que había sido tu vida, ¿no? Es una mirada para atrás y una mirada también para adelante, a pesar de que adelante había poco lo que se podía mirar. Que era una entrevista que nunca se publicó y que nunca publicaremos. Porque era un testamento para tu familia, en realidad. Claro. Y que además quedamos en eso, ¿no? La publicamos y se la mostramos a tu familia si tú ya no estás. Claro, esa entrevista tenía sentido si me moría pronto y había muchas cosas que le quería decir a mis amigos y a mi familia y había cosas que también quería comentar que no había comentado a nadie. Quería que haya un registro sobre eso, ¿no? Porque tú sabes, uno se va de manera intempestiva y otros pueden crear historias que no existen, ¿no? Pero felizmente sobreviví, esa entrevista no se va a ver o no va a salir a luz. No, vamos a poner un pedacito por acá para que vean el estado en el que estabas Está nada bien. más y vean lo guapo que estás ahora. Pero luego de este momento horrible encuentran la medicación que te comienza a hacer bien y comienzas con unas terapias con tu terapista Douglas. Claro, ¿no? muy recomendable. Me sacó el del Embalíes, así que me pueden escribir para que les dé el contacto. Un capo. Sí. Un capo. De verdad. Recuerdo que cuando nos íbamos a Colombia, iban a pasar demasiados días sin la terapia y tú no puedes estar más de 2 días pues, sin terapia, ¿no? Y me enseñó a hacer a mí la fisioterapia, Claro. que te la hacía yo en Colombia, acuérdate, jalarte las piernas y doblártelas para un lado y para el otro. ¿Tú sientes que toda esta experiencia ha sido una experiencia negativa o ha sido una experiencia enriquecedora? Uno tiene que buscar el lado bueno o el lado positivo de las cosas, ¿no? Pero así con toda sinceridad fue una mierda. O sea, yo no le recomiendo el cáncer a nadie. Y yo creo que vino en un mal momento, pero a pesar de todo, bueno, salí adelante, ¿no? Pero si no hubiera sido por el cáncer, tal vez algo positivo que me dio el cáncer fue esta sensación de premura, ¿no? De que hay que aprovechar el tiempo, ¿no? La muerte puede ser una inspiración para la vida, ¿no? El hecho de que la vida se termina y que al final, digamos, tiene mayor valor cuando es poco tiempo, ¿no? Pero si al final podemos resolver este asunto, que yo creo que es un problema técnico básicamente, que se va a resolver, el problema de la muerte. Hay que intentar producir más de lo que estaba produciendo en ese momento, ¿no? Si no fuera por el cáncer, probablemente no hubiera publicado tanto, escrito tanto como lo que hice después, ¿no?
Pero aparte de eso, no es algo que no se lo recomiendo a nadie. Yo no creo que haya ninguna utilidad en pasar por un cáncer o por un sufrimiento así. Tal vez la religión le da una utilidad, ¿no? Yo creo que la Biblia en sí es un libro que no es del todo bueno como guía moral. Hay partes atroces, es cuestión de leerla por completo. Y un libro tal vez como la Ética Nicómaco me parece mucho más pertinente, inclusive, y mucho más actual que la Biblia. El dolor es útil, ¿no? Y te hace más fuerte, ¿no? Pero no, yo creo que no, yo creo que eso es falso. Yo creo que hay que intentar tener una vida en la medida de lo posible, con retos, obviamente, pero evitar dolores profundos, ¿no? Por eso es que eres un defensor del transhumanismo, que es esta corriente que propone que la ciencia, a través de la manipulación genética, pueda ayudarnos a deshacernos de estos riesgos de enfermedades. ¿Por qué crees que hay gente que todavía se opone? Yo creo que tiene que ver con el pensamiento conservador, tiene que ver también con la religión, el hecho de... se nos ha metido en la cabeza, hasta en cursos de ciencia como de biología en el colegio, ¿no? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ese es el ciclo natural y no se puede alterar. Eso es falso. Los organismos no necesariamente mueren. El cáncer no muere, las bacterias se reproducen indefinidamente. Hay unos gusanos que son inmortales. Gusanos que los puedes partir. O sea, hay ejemplos de animales y organismos multicelulares que son inmortales. ¿Por qué estamos programados para morir? Para que la evolución pueda hacer su trabajo. La pinza que tenemos precisa se dio debido a la manipulación con herramientas artificiales que hemos creado. Entonces, hemos modificado nuestra naturaleza toda la vida, ¿no? Ese es un tema que tiene que llegar a los medios y ya, porque en el Perú se utiliza la investigación genética, se utiliza la manipulación y no queremos que hayan problemas y queremos que el público se informe. Entonces hay la necesidad de que te reproduzcas y una vez que te reproduces te mueras. ¿Para qué? Para que los recursos estén disponibles para otras generaciones. Entonces es una cuestión de limitación de recursos, por eso existe la muerte. A la hora que los recursos se vuelven ilimitados, a la hora que la gente ya no tiene que cazar la comida para alimentarse, a la hora que podemos gestionar todos estos recursos de tal manera que todos tengan lo suficiente, la muerte debería ser obsoleta, debería extinguirse. O sea, deberíamos matar a la muerte en el momento, ¿no? Y esa es la idea del transhumanismo, ¿no? Y mucha gente piensa que eso va contra la naturaleza. Al contrario. Lo que es naturalmente humano es buscar respuestas a las cosas, es mejorar, es superarse. Ese es el espíritu humano. El espíritu humano no es aceptar que algo no se puede hacer, ¿no? Además hay un montón de cosas naturales que son absurdas, ¿no? Los terremotos, la picadura de serpientes, claro. O sea, todas esas cosas son naturales y no por eso son buenas. Exacto. Este muñequito de Cristian Escajadillo es la imagen de la sociedad secular humanista. Sí. La cerraste en algún momento y la tuviste que volver a abrir. ¿Por qué? ¿Fue secuestrada? Sí. Fue invadida. Digamos que fue infectada. Comenzó con lo de Merino. Sí, comenzó con Merino en realidad. Claro. Una persona que yo aprecio y que amigo de mi padre y una buena persona, de verdad, una buena persona, que estuvo involucrada en una serie de eventos desafortunados y la gente salía a marchar deseándole la muerte, ¿no? Y yo no entendía por qué. Y me llegan invitaciones de varios amigos, oye, que se vaya a marchar, ¿no? Que este es asesino. Y yo me imagino a Merino mandando a matar a la gente. O sea, ¿qué es esto, no? Y en ese momento creo que hubo un cambio en el Perú, ¿no? La gente se comenzó a polarizar. Los de izquierda se volvieron más de izquierda y los de derecha más de derecha, y el centro desapareció, o fue malentendido. Yo me considero una persona de centro estratégico. Yo tengo una política, digamos, basada en evidencia, que me puedo apoyar políticas de izquierda o de derecha si es que resulta que están basadas en evidencia y funcionan. Pero nunca en ningún extremo, porque los extremos, tanto como el fascismo, como el comunismo, ambos extremos llevan al autoritarismo, a la pérdida de libertades personales. Claro. ¿No? Y yo abogo por las libertades personales y la defensa de las libertades, sobre todo de las minorías. Entonces, en ese momento me di cuenta que en la sociedad secular había mucha gente que quería utilizar la organización para manifestar sus posturas políticas, principalmente de izquierda, ¿no? Querían hacerle propaganda a Castillo en contra de Keiko. O sea, utilizar la plataforma de la sociedad secular humanista para hacer propaganda política, que era algo que tú habías dejado siempre, habías intentado dejar fuera de tu organismo. Cuando comenzamos
claro, hubo la pregunta, ¿no? ¿Podríamos transformarnos en un partido político? Y dije que no, yo no estoy interesado en la política, yo estoy interesado en la divulgación de la ciencia, en la publicación, en el activismo en general, pero el ámbito político es oscuro, es nebuloso, uno nunca sabe, uno puede pensar que un político la va a hacer bien y ahí se voltea y la hace mal. Me parece demasiado riesgoso que una organización apueste por un político, por más de que tenga una mentalidad humanista, porque el día de mañana puede ser un delincuente, ¿no? Entonces yo creo que debemos estar al margen de las opiniones políticas. Podemos denunciar a una práctica política pseudocientífica, eso sí, pero en un momento la sociedad secular debería apoyar partidos políticos. Y se lanzaron algunos comunicados, uno revisa el historial, donde al final hubo tanta discusión y tanto desgaste por hacer un comunicado que al final parecían soportar una política de izquierda, pero al final nosotros decimos, no, esto acá hay que cambiar esta palabra, esta otra, y fue una cuestión muy estresante, ¿no? Hablé con los fundadores y dije, vamos a disolver, ¿no? Repito, disolver la sociedad secular humanista del Perú y regresar a los 3 fundadores originales y a partir de ahí dejar que pase esta coyuntura política y relanzarla, y estamos a puertas de relanzarla en realidad, con una nueva visión, ¿no? Una visión humanista, pero anti-woke y anti-postmoderna. No, nada que ver con el humanismo que fomentan en Europa o en Estados Unidos. Una cosa no tiene necesariamente relación, lo que pasa es que la izquierda ha secuestrado el tema de los homosexuales. A la hora que has hablado de minorías, tú siempre has sido considerado pues, un aliado, ¿no? Una persona que ha defendido las minorías, incluso has hecho debates en Huamanga. Cuéntanos. Cuando Carlos Bruce sacó el proyecto de Unión Civil, que bueno, fue redactada por Helmut Kessel, que era presidente de la Sociedad Secular Humanista del Perú, y fue Helmut quien convence a Carlos Bruce de salir del closet, ¿no? Porque antes él decía, bueno, yo quiero sacar la unión civil para mis amigos gays, ¿no? Claro. Pero él no se incluía ahí, ¿no? Entonces él decidió en un momento convertirse probablemente en la primera figura pública, ¿no? De importancia en salir del closet, ¿no? Y eso generó lo que llamo el efecto Bruce, ¿no? Automáticamente en varias partes del país comenzaron a salir del closet y eso generó un cambio, ¿no? Puso el tema de la unión civil en los medios. Antes no se discutían los derechos LGBT, los derechos gays, ¿no? No se hablaba en los medios, la mayoría de gente estaba en contra. Cuando se abrió el tema y se comenzó a hablar, se popularizó. Pero los de izquierda no. El MOL, por ejemplo, no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque querían ellos el matrimonio gay. La unión civil era inaceptable porque no permitía la adopción y no, etcétera. Claro, pero hoy hay que avanzar poco a poco, ¿no? El matrimonio civil no iba a ser aprobado, pero la unión civil tal vez sí, y ahí se apostaría después al siguiente paso, ¿no? Hasta que, bueno, a Carlos Bruce se lo prohibieron de ir a la charla del orgullo, ya no le invitaban. Yo soy un defensor de los derechos de las minorías. Hay un estudio interesante que examina estilos parentales y no hay ninguna correlación entre la incidencia de la homosexualidad y los estilos parentales. O sea, no hay nada que los padres puedan hacer para modificar una orientación. Por este compromiso, también se ha creído que tú eras gay. Obviamente, ¿no? ¿Quién va a defender a los gays sino un gay, no? O sea, tendríamos que ser jirafas para ser ecologistas y animalistas y tendríamos que ser un helecho para defender la ecología, entonces. A mí siempre me decían, claro, tú puedes defender los derechos gays, pero lo ideal es que sea un gay, ¿no? O sea, tú tienes ciertas limitaciones, eres un aliado, pero no puedes ser un representante de la causa gay porque no eres gay. Yo creo que todo el mundo puede ser un representante de la causa por más de que no tenga la condición. Yo puedo hacer una organización de lucha contra el cáncer sin haber tenido cáncer. ¿Por qué no? Claro. Como pasó cuando se abolió la esclavitud en diferentes partes del mundo, ¿no? ¿Quiénes abogaban por la abolición de la esclavitud? Probablemente los blancos, La gente ¿no? libre. La gente libre. Porque los esclavos por sí mismos no hubieran podido, ¿no? Entonces, esta idea de que el político tiene que representar es nefasta. El político no tiene que representar. No tiene que entender lo que tú entiendes o sentir como tú deseas. El político tiene que administrar bien el Estado. Nada más. No le tiene que representar. Puede ser una persona importada, una persona con experiencia, que no sea corrupta, que sea transparente, pero no tiene por qué representarte. Y sin embargo, no has tenido ningún problema en que la gente crea que eres gay o que crea en algún momento que tú y yo somos pareja. Sí, claro. Y es como lo que pasó en Huancayo, que nos invitaron a un matrimonio en Huancayo y Javier publica una foto
que salíamos los dos con nuestros gorros típicos abrazados, ¿no? Y decía matrimonio en Huancayo y todo el mundo te comentaba ahí, ¿no? Oye, felicitaciones, ¿no? Se les ve muy bien, muy guapa tu pareja, ¿no? Y yo me metí ahí A echar carbón. Qué lindo tu novio, muchas gracias. ¿Para qué voy a desmentir, no? Claro. No hay necesidad. Sí, hasta mi mamá le puso like y me dijo, ¿quieres que ponga qué lindo se le ve los novios? Y le dije, mira, mamá, ya tampoco te pases. Pero ese matrimonio fue increíble. Tú todavía estabas, bueno, igual también ahora con esta dificultad de saludar, digamos, y de dar besos a todo el mundo, y la gente no entendía, entonces se acercaba a Víctor para besarlo, para tomar, ¿no? Básicamente. Y entonces yo me metí ahí y yo me bebía tus tragos, y yo terminé en una borrachera de aquellas, Sí. porque yo chupaba todos los tragos que te venían a invitar a ti, hasta que un momento una señora te agarra y comienzas a bailar guayno con ella porque ya no pudo más. Sí, ese es un problema para mí, porque yo intento no intercambiar microbiana. Yo viviría tranquilamente en Japón, donde simplemente hacen el pao y ya está, ¿no? Pero acá a la gente le gusta apachurrarse, besarse, tocarse. Y eso para mí, claro, a veces tengo ganas de abrazar a mis seres queridos, pero me contengo porque vivo en pandemia continua. Intento mantener la distancia social y todo, porque aún sigo tomando inmunosupresores muy potentes. Y a veces quedo de maleducado, pues, ¿no? O a veces ya le doy la mano a todo el mundo, pero ahí tengo que descontaminarme con alcohol y ahí viene otra vez a darme la mano, ¿no? Entonces a veces ya ni me provoca ir a lugares donde voy a saludar mucha gente porque entre quedar mal y pasarla mal, mejor no voy, ¿no? ¿Qué es más contaminante, que te den la mano o que te den un beso? Que te den la mano. Bueno, el beso, bueno, si es un beso francés, pero un beso solamente haces un sonido y juntas la mejilla, no es tan conveniente, porque la mejilla no la estás sobando por todas partes, no te limpias el trasero con la mejilla, no tocas nada con la mejilla, ¿no? El tubo del micro y cosas así en las que uno está En totalmente... cambio, la mano es lo que está más contaminado, ¿no? Porque con eso te tocas la cara, los mocos, tocas la perilla, la plata, todo lo tocas con la mano, y de ahí le das la mano a todo el mundo. Entonces, una persona puede haberse lavado las manos después de defecar, por ejemplo, pero de ahí le va a dar la mano a todo el mundo, y por ahí que alguien no se lava esas manos y me va a pasar el virus a mí, ¿no? ¿Por qué no fuiste político? Siendo hijo de Vitocho, podrías haber seguido esa línea y podrías haberte dedicado a la política. ¿Cómo fue ser hijo de un político conocido? O sea, ¿cuáles han sido tus vivencias en la calle, en la familia, etcétera? Bueno, he desarrollado un olfato por identificar a la gente que está interesada en mi amistad por ganarse un favor. Es algo que no todo el mundo puede identificar. Me he dado cuenta que la política es para personas con piel de chancho, ¿no? Para personas que van a ser criticadas, que van a ser injustamente acusadas y que no van a poder estar tranquilos nunca, ¿no? Entonces yo creo que yo admiro a los buenos políticos, pero creo que es algo que no es para mí. ¿A la familia se afecta también con esos insultos? O sea, ¿no debe ser agradable ver que en las redes y la gente va insultando a tu papá de algo que en realidad no ha hecho? Sí, bueno, uno se va acostumbrando, ¿no? A veces llegan llamadas inclusive, pero claro, por lo menos ahora está un poco mejor, porque antes a mi papá también lo perseguía el terrorismo, ¿no? Entonces pensábamos en algún momento que si salía de campaña no iba a regresar, ¿no? O salían armados a veces. Uh-huh. Cuando he viajado con mi papá y cuando él ha viajado por la sierra en la época del terrorismo, en los 80s, 90s, se iban armados hasta los dientes, ¿no? Yo me acuerdo una vez que fuimos a Yauyos y nos tomamos una foto con el alcalde, con toda la gente en Yauyos, y de ahí bajamos a Lima y 2 o 3 días después matan a todos, ¿no? Y fue la última foto. Y así, ¿no? Era terrible la cantidad de gente que moría por el Partido Comunista del Perú, ¿no? Como comenzó Sendero. Y en tu casa has visto un montón de gente extraña, me imagino. Tu padre además es una persona muy sociable, a sus cumpleaños siempre están llenos de gente. ¿A ti qué te ha parecido ver toda esta gente extraña en tu casa? Yo con el tiempo me he vuelto menos sociable, ¿no?
Y mi padre sigue haciendo sus reuniones políticas y inclusive en fechas como su santo, ¿no? Y invita a periodistas o a políticos. Pero es algo que lo hacemos, digamos, con todo el cariño que podemos, porque sé que es necesario para que él pueda hacer lo que hace, pues no, que ser político. Sí, además en la época de Castillo se le veía hasta tarde en los programas de televisión. O sea, también hay una chamba ahí bien fuerte de horarios, ¿no? De llegar tardísimo a la casa. Mi papá tiene una energía que yo no comprendo, que es alucinante. El fin de semana nomás llegó casi a medianoche y salió al día siguiente a las 7 de la mañana para Iquitos, de ahí se iba a ir a Trujillo, está todo el día viajando. Tiene además muy buena relación con la prensa. Él sabe que no se puede pelear con la prensa, que es mala idea. Mirando hacia el futuro, Víctor, se habla ahora mucho de la inteligencia artificial. ¿Qué piensas tú de la inteligencia artificial? Yo creo que es que está llena de posibilidades, pero también llena de posibles peligros, ¿no? Si algo nos extingue, probablemente sea la inteligencia artificial o la superinteligencia artificial del futuro. Así que tenemos que manejarla con mucho cuidado. Nos abre muchas puertas. Ahora ya tenemos la generación beta, por ejemplo, ¿no? Que son niños que están naciendo en una cultura rodeada de inteligencia artificial. Va a estar en todas partes, en nuestras casas, en nuestros autos, en cualquier artefacto que utilizamos. Hasta una copa puede tener inteligencia artificial, ¿no? Y por eso es importante acordarnos que de ahí van a salir seres conscientes que no van a ser biológicos y que van a merecer también respeto y merecer ciertos derechos. O sea, tenemos que darle la posibilidad de ser ciudadanos del mundo también a los androides que aparezcan en el futuro. Si no, nos van a eliminar. ¿Y cómo está la inteligencia natural, digamos, la inteligencia humana en ese camino? Vamos, ¿cuál es el coeficiente de Flint? El efecto Flynn, ¿no? Que llaman, que iba en aumento. El efecto Flynn, para que entiendan un poquito, es el ajuste que hacen a los test de inteligencia. Conforme la población se hace más inteligente, el efecto Flynn lo que hacía era aumentaba la dificultad de los test de inteligencia para que el promedio siga siendo 100, ¿no? Pero a fines de los 90 el efecto Flynn comenzó a desacelerarse, ¿no? Y ahora, lamentablemente, la gente no sale tan inteligente como antes. Y eso es debido a la exposición a las pantallas. Entonces la inteligencia artificial está creciendo de manera exponencial y la inteligencia natural está decreciendo. Sí. Eso es preocupante, ¿o no? Sí, claro. Va a llegar un punto en que vamos a ver el último descubrimiento humano y a partir de ahí los descubrimientos van a ser hechos por la inteligencia artificial. O sea, ya no vamos a tener la inteligencia para descubrir las cosas que va a descubrir la inteligencia artificial. O sea, hay también mucha paranoia respecto a esto, de gente que dice que se va a quedar sin trabajo. Yo creo que el que se va a quedar sin trabajo es el que no maneje la inteligencia artificial, Exacto. pero no es que vaya a venir un robot a quitarte tu trabajo. El trabajo, digamos, burdo, el trabajo en bruto de cargar y poner y eso obviamente va a desaparecer, ¿no? Va a haber mucha gente que no va a tener un empleo. Eso sí que creo que ya está pasando y va a continuar. Y no es algo malo, ¿sabes? Porque yo apuesto por una medida que me pueden acusar de izquierda, ¿no? Que es el derecho a un sueldo universal. Una vez que la inteligencia artificial y los robots hagan todo el trabajo que las personas ya van a dejar de hacer, va a aumentar el crecimiento económico aún más y va a haber y los estados van a ser muy ricos y va a haber la posibilidad de darle a cada quien un sueldo básico con el cual vivir y que pueda hacer lo que quiera. Yo creo que en el futuro la gente no debe estar obligada a trabajar para poder vivir. Yo creo que ahora hay mucha fake news allá afuera, ¿no? Mucha pseudociencia. Y cualquiera puede publicar en las redes. Antes había un control para lo que se publicaba, porque era mucho más caro publicar en papel, ¿no? Ahora cualquiera puede publicar. También están los influencers, ¿no? Que pueden ser muy jóvenes, no saber nada de la vida, pero sin embargo manejan a millones de personas que les creen, ¿no? Por eso que hoy en día, más que nunca, es muy importante tener un pensamiento escéptico y poder filtrar esas noticias falsas, ¿no? Ver las fuentes, ¿no? Ver si ha sido creado con inteligencia artificial. Ahora hay detectores para eso, ¿no? El Turnitin ayuda a ver si es plagio, pero el Turnitin no detecta inteligencia artificial, debería ya, ¿no? Pero también hay otras herramientas para detectar y ver si efectivamente esto fue generado por inteligencia artificial. Y también ampararse en las teorías científicas, ¿no? Cuando eras profesor,
te tocaron alumnos que plagiaban. Yo los definía como el alumno imbécil, ¿no? Que es el alumno que va a una hamburguesería, paga la hamburguesa y no se la come. Es decir, el alumno que va y hace que su padre le pague una educación solamente para estirar el tiempo que lo van a mantener, pero no se educa. No aprovecha al profesor que tiene al frente. Mandaba a hacer trabajos y algunos, yo los pasaba por Turnitin y algunos salían que eran plagios, ¿no? El 90%, 80%. Y yo les ponía cero directamente sin posibilidad a reclamo y se iban a quejar con el director. Y el director me escribía y decía, pero han plagiado. No, pero dale otra oportunidad. Yo no le puedo dar otra oportunidad. O sea, tú puedes hacer mal un trabajo y si eres honesto, puedes tener otra oportunidad, pero si has plagiado. Claro, has robado. Entonces, Has ya estafado. no puedes darle Has otra mentido. oportunidad a esa persona. Tiene que repetirle el curso, tiene que jalar. Es más, yo lo informaba a proceso disciplinario y nunca hacía nada. Yo creo que uno invierte mucho trabajo, mucho tiempo en las aulas y la mitad de las personas están en otra, ¿no? O no les interesa, ¿no? En cambio, cuando uno hace un video en YouTube, tienes la posibilidad, como en tu programa, ¿no? Tienes personas que realmente están interesadas en ver el canal, ¿no? Si no, no harían clic, ¿no? No hay ninguna obligación. Y yo también creo que es gratificante todas las veces que has ayudado a las personas a que abran su cabeza de manera escéptica, de manera científica a las cosas y que confíen en la ciencia. Porque hay mucha gente que en medio de un problema como el que tuviste recurre a chamanerías o a cosas supuestamente naturales, al jugo de noni y a los muérdagos y a todo ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que venían y te recomendaban esas cosas y tú decías no, porque posiblemente haya ahí alguna molécula que sea que funcione de manera contraria a lo que estoy tomando. Entonces tú seguías de manera estricta lo que ocurría con lo que te indicaban los médicos. Me han recomendado un montón de cosas, ¿no? Yo supongo que cualquier persona que haya tenido a una enfermedad terminal como la que tuve también debe pasar por la tentación de la pseudociencia, ¿no? Y decir, bueno, si no me da ninguna esperanza, tengo que ir a alguien que me da una esperanza, ¿no? Entonces a veces estamos viendo esperanzas donde no hay, ¿no? Y eso es terrible, porque uno invierte mucho tiempo y dinero en pseudociencias que al final te pueden llevar más rápido a la tumba de que uno cree, ¿no? Y ahí sí hay un daño directo de las pseudociencias. Tal vez el terraplanismo pues, no le hace daño a nadie, ¿no? Creer que la Tierra es plana, ¿no? O uno piensa que la mayoría piensa que es redonda. En todo caso, mientras que no seas un aviador y vayas por el mal camino, no hay ningún impacto, ¿no? Pero creer que las vacunas no funcionan, ¿no? O que te van a poner un chip en la vacuna, es terrible porque tal vez tú estés sano, pero vas a contagiar a tu abuela que se puede morir de COVID, ¿no? Hay enfermedades que han regresado en Estados Unidos, ¿no? El sarampión, por ejemplo. Por ejemplo. El sarampión ha regresado en los colegios en el sur de Estados Unidos por gente justamente antivacuna. ¿Por qué? Porque ahí tienen la libertad de no vacunarse, ¿no? Y simplemente se registran, bueno, mi hijo no es vacunado o si es vacunado y ya está, ¿no? Y los no vacunados son los que, dentro de la comunidad de no vacunados, es donde ha resurgido el sarampión que había estado prácticamente extinto, ¿no? ¿Tú agradeces no haber creído en Dios? Yo creo que mi salvación fue no creer en Dios. Confiar en las personas o temer a las personas, ¿no? Y no estar enfocado en cosas sobrenaturales que distraen la mente, ¿no? Si uno va a una casa oscura de noche, uno no tiene que temer a los espíritus, ¿no? No tiene que temer a personas reales que te pueden hacer daño, no los espíritus, ¿no? Entonces, focalizar tu atención en lo que realmente existe y en lo que tenga posibilidades de hacerte algún daño, ¿no? Es importante, me parece, ¿no? Bueno, Víctor, cuéntame cuáles son tus redes sociales, porque me gustaría que la gente vaya a tus canales, especialmente el de la manzana escéptica, porque me parece que es una cosa que la gente debería ver. Bueno, Manzana Escéptica en YouTube, también estamos en Instagram y en Facebook. Ahora también, gracias a Lorena, que está llevando la plataforma,
hay noticias ¿no? que se suben periódicamente. Vamos a comenzar nuevamente con las entrevistas. Me parece esencial y me parece indispensable que la gente vea además contenido variado y contenido que le deje algo. Pues. Bueno, y lo mejor es que se puede escuchar en Spotify o en iTunes, ¿no? Y uno puede escuchar las entrevistas igual que este canal. También lo pueden escuchar en Spotify, lo pones para hacer ejercicio o lo que sea que hagas. ¿Qué nos puede dejar la ciencia para la vida diaria? Porque hablas de estar haciendo ejercicio. ¿En qué nos puede ayudar tener un pensamiento crítico, científico para la vida diaria? Yo creo que ayuda para tomar buenas decisiones, ¿no? ¿Qué teléfono comprar? ¿Qué lavadora comprar? Yo me acuerdo cuando fue a comprar mi lavadora, cada marca tenía su representante y me querían apabullar, ahí compra esta, el otro, ¿no? Y dije, no, barra. No, obviamente cada uno va a decir que es la mejor. Entonces salí, me la pasé 20 minutos en el celular, revisando rankings de lavadoras y ver cuál era la más eficiente por el precio que costaba, ¿no? Igual, ¿no? Si tienes si vas a hacer un tratamiento, ¿no? Averigua bien, busca otros puntos de vista, ¿no? Llega a las fuentes de información, ¿no? A las fuentes de los estudios. Me quedo con lo que has dicho de revisar el diagnóstico que uno tiene e informarse para poder tener un mejor tratamiento. Eso me llega a la conclusión de que si tú hubieras confiado en Dios, estarías muerto. Sí, claro. Si hubiera ido a la iglesia en vez de a la clínica, aunque la mayoría de gente yo creo que cuando las papas queman van al médico, ¿no? Y si la cosa no es muy grave van al chamán, ¿no? Pero la mayoría de gente sabe en el fondo que la ciencia funciona, por eso que están en casas bien construidas o vuelan en un avión y saben que no se va a caer, en la mayoría de los casos, digamos, o confían en el internet, ¿no? Usan las redes. La mayoría de gente sabe que la ciencia funciona, pero algunos pseudocientíficos están intentando, a veces por ignorancia, a veces adrede, lucrar con nuestra ignorancia y vendernos tratamientos o infectarnos con ideas que trabajan como virus mentales, ¿no? Para cambiar nuestra manera de pensar, que es contraproducente al final, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Víctor, te quiero agradecer la honestidad que has tenido hoy día para contarnos esto, que yo sé que a ti te costaba hablar de esto. Nunca has utilizado tu experiencia con el cáncer y con la leucemia para hacer nunca un programa, nunca has hablado de esto cuando estabas presentando tus libros o cuando has estado en la prensa. Yo te decía a veces, pero úsate como ejemplo para la hora de presentar tu libro, y tú decías, no, de ninguna manera, porque no me gusta victimizarme, no me gusta estar del lado de causar pena. Y yo te agradezco hoy día que has tenido la amabilidad de contarnos esto y hayas tenido la generosidad de compartir este testimonio que me parece valiosísimo, sobre todo para la gente que nunca ha pasado por una cosa así, pero esencialmente para los que sí han pasado por algo así y que sepan que uno puede enfrentarlo y abordarlo de manera científica y adecuada, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias, Javier, a ti por la entrevista. Yo creo que es importante tener ese tipo de ambientes donde uno pueda hablar con sinceridad, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Si quieren saber más de esta y otras historias, pueden encontrarlas en el libro Crónicas Maricas. Si están en Perú, pueden comprarlo en cualquier librería, pero si no, lo pueden pedir también por Buscalibre. Por supuesto, también pueden encontrar el libro La Genética de Dios. Y espero que también se suscriban al link de La Manzana Escéptica, que lo voy a dejar aquí en la caja de descripciones del video. La Manzana Escéptica, que es el canal de Víctor, que me parece esencial que lo visiten y vean cada una de las entrevistas que están de manera muy corta, muy explicada y que nos va abriendo. Hay entrevistas sobre el origen del café y todo tipo de cosas. No crean que es una cosa muy densa de la ciencia tampoco. Denle por supuesto like a este video, suscríbanse. Una semana más estamos con el diseño de Patricia Noya, estamos en Metro Studio con Miguel Horna en los controles y por supuesto con la producción general de Sabino Álvarez, sin el cual nada de esto sería posible. Muchísimas gracias, Sabino, y con ustedes nos vemos. Chao.